Una actividad como esta, bueno, luego de estos minutos en que usamos un ritual, oraciones, mantras, palabras todas muy constructivas, invocando lo mejor para nosotros, para los seres humanos, para el planeta, y abarcando todas las posibles ideas que tengamos del universo, para cada ser humano, ¿sí? Como cada cabeza es un mundo, hay una manera de ver lo que llamamos Dios o energía o esas inteligencias que mueven el cosmos. Aquí entran todas. Y entonces nos damos unos minutos para esa conexión que necesitamos los seres humanos. Vibrar con esa inteligencia superior. Y luego, ahora que ya terminamos, vamos a conversar y podemos conversar de lo que gusten. Así que pueden hacer preguntas, cuestionamientos, lo que necesiten, de una manera constructiva y respetuosa de las ideas de los demás. Bueno, pero ¿qué vamos a conversar hoy? Buenos días, maestro. Buenos días a todos los que están conectados en línea. Dice Daniela Aguado: hola, buenos y felices días. Como nosotros estamos en Córdoba, Argentina, ha llovido, apagó los incendios. Qué bueno es Dios. Y todo nacerá de nuevo, sí. Muy bien. Hoy no tenemos nada que conversar. ¿Ah, sí? ¿Quiere conversar sobre la lectura de hoy? Ah, el Apocalipsis. Ese Apocalipsis me trauma. Pero nos salvó el último versículo, ¿no? ¿Pero qué quieren, que lo lea de nuevo? Bueno, a ver. Pero está acá, entre varios libros, está también el Nuevo Testamento, y entonces de vez en cuando sale algo. Y la verdad que es interesante analizarlo. Pero como que es muy fuerte el Apocalipsis, muy duro en ciertas cosas. Aunque en realidad Apocalipsis 12. ¿Era 12? Bueno, pregunta Ari Vera: ¿qué es la salvación en la iniciación, refiriéndose con base a la lectura del día? No entendí. ¿Qué es la salvación en la iniciación, con base en la lectura del día? Es que no me queda claro cuál era el versículo, porque no es... ¿Era 1 y 2? Del 8. Sí, era el 8. Bueno, ahora mantengan esa pregunta, en que ya lo leo y para darle el gusto a los que lo pidieron. 12:8 dice: pero no prevalecieron ni fue hallado más lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado con él. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder
y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Nos salvó ese último versículo. No sé quién será el acusador ni el malo, pero bueno. ¿Pero qué quieren que conversemos de esto? Estamos en una época un tanto extraña, pero en todas las épocas tenemos que aceptar que los seres humanos, bueno, traemos con nosotros muchas cosas que tienen que ver con vicios, como la envidia, los celos, la desconfianza, el deseo de poder, de ser mejor que los otros. Así que en todos los tiempos que conozco, en todos, bueno, cuando uno lee un poco cualquier historia, ¿no? Ha habido gente amiga y gente que es enemiga. Y siempre ha habido, siempre. Por eso, aunque fuera un ser humano extraordinario, santo, el mejor, con todas las virtudes, seguro que tenía algún enemigo, ¿no? Y a eso se refiere con lo diabólico en nosotros, con esa fuerza negativa, destructiva que tenemos los seres humanos. Cargamos mucha violencia todavía, que tenemos que ir superando. De a poco iremos superando esa violencia. Transformaremos todo el instinto que tenemos en algo como humanidad, fraternidad, todo lo humano que es maravilloso. Pero en lo humano sigue habiendo ciertas cosas como estas situaciones. Y ha habido en todos los tiempos. Pero bueno, ahí la última parte habla que la gente que acusaba, que maltrataba, que criticaba, que chismeaba, no tendrá un lugar en el cielo. Y además de eso, viene lo que te salva. ¿Qué es lo que te salva? La conciencia superior. No habla únicamente de Jesús, habla de la conciencia superior, del Cristo. Porque esa conciencia superior te une a la conciencia de unidad y entonces comprende las circunstancias que pasamos los seres humanos en ciertos momentos, ¿no? Así que esa es la salvación. Claro, nosotros pensamos, va a bajar a alguien del cielo y nos salva. ¿Nos salva de qué? Sí, de la ignorancia. Nos salva de querer seguir degradándonos cuando tenemos la posibilidad de ser seres divinos, ¿no? Pero sí hay una realidad y en esa realidad siempre hubo, y no sé por cuánto tiempo habrá, todo este asunto de las diferencias, las envidias. Observen, no hay ningún lugar que no le encontremos a esas situaciones, en ningún lugar. Siempre pasan cosas, donde hay seres humanos. El maestro Estrada recordaba, si cuando haya 5, 3 contra 2, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? En la familia, observen, entre hermanos, hermanos de sangre. ¿Sí? Entonces, sí, todavía tenemos cositas que superar los seres humanos. Sí, pero está muy interesante ese tercer versículo que nos salió, muy interesante. Y aparte de eso, bueno, la conciencia te lleva a la armonía con el cosmos, si desarrollas tu conciencia. La inconsciencia te lleva a ningún lugar. O sea que no tendrás un lugar en el cielo viviendo inconscientemente, porque ni siquiera sabes que estás vivo. Debido a eso, los seres humanos tenemos que ponernos las pilas para desarrollar nuestra conciencia, superar nuestras debilidades, aprender a vivir, madurar como humanidad. Necesitamos madurar como humanidad. Aceptamos demasiadas cosas,
¿sí? Imaginen cuando te informan, bueno, tiraron una serie de misiles y murieron una cantidad de niños. Lo aceptamos, lo escuchamos todos los días y lo aceptamos como algo normal. Eso no es normal. ¿Para qué matas niños? A ver, piensen seriamente. O la cantidad que se muere de hambre, o una multinacional que hizo tal cosa y nadie le dice nada. Sí, todavía tenemos que madurar los seres humanos, ¿no? Mucho, mucho. Así que en realidad, ¿qué nos puede salvar? El desarrollo de una conciencia superior, la conciencia crística, claro, la conciencia búdica, el nombre que querramos ponerle. ¿Qué más? Pregunta Daniela Aguado. Gurú, ¿qué significa cuando usted dice glorifiquemos al Cristo Rey y que reine el Acuario? Gracias. Más o menos lo mismo que estaba tratando de expresar. Cuando hablamos del Cristo Rey, hablamos de que reine una conciencia superior. Así de simple es. Piensen, ¿cuántas posibilidades de desarrollo tenemos los seres humanos? Infinitas, ¿sí? Así que piensen en una conciencia donde los seres humanos podamos vivir en un estado completamente diferente. A esa conciencia, que tiene una explicación científica y psicológica, se le llama conciencia de unidad. Así que reine la conciencia de unidad, ¿sí? Glorifiquemos la conciencia de unidad. ¿Por qué glorificas algo? ¿Qué es glorificar? Es admirar, es amar, es ponerlo en un pedestal, ¿sí? Pero los seres humanos todavía no glorificamos lo superior, al contrario, glorificamos lo inferior, glorificamos la manera de degradarnos. Entonces, ¿qué necesitamos los seres humanos? Empezar a glorificar una conciencia superior, que podríamos decir, glorifiquemos a la conciencia de Buda y que reine el Acuario, que reine la era de la sabiduría, que es la era que está creciendo. Poco a poco cada vez hay más seres humanos que van despertando. ¿Y qué hablamos del despertar? Justamente el darse cuenta, el caer en cuenta, empezar a utilizar nuestra capacidad extraordinaria de conciencia que tenemos todos los seres humanos, no solo uno. Pero todavía admiramos lo inferior, todavía estamos glorificando lo inferior. Entonces, esto también es un Cristo Rey, es una estampita, una imagen, ¿sí? Una imagen. Pero es una imagen del trabajo que estamos haciendo, justamente la práctica del ceremonial como rayo, como una práctica, ¿no? Como una manera de aprender que es realmente importantísima, aprender cómo se mueve el orden del universo. Esta práctica de la Parabhakti, que es el ceremonial, desarrolla una conciencia intuitiva, una conciencia superior. Por eso es tan importante, por lo menos lo es para mí, mucho. Sé que hay personas que todavía no le entienden, sé que lo sé muy bien, y además de eso, que tenemos prejuicios, también lo sé, pero que haga el mundo lo que guste con su vida, ¿no? No hay que andar molestando a las personas. Pero ese es el significado, ¿sí? Glorificar, admirar, querer, desear, poner en un pedestal lo mejor de nosotros, la posibilidad de una conciencia superior. Así es en todos los reinos de la naturaleza. En el reino mineral tenemos la conciencia crística también, el cristal. De ahí viene eso, cristalizar en nosotros el paso de la luz de una manera completamente transparente. Eso es purificarse, ¿no? Ser como un cristal. En el reino vegetal también hay plantas que han evolucionado de una manera extraordinaria. En el reino animal es algo maravilloso cómo han evolucionado algunos simios. Y entonces en el reino humano hay seres humanos que van viviendo como si fueran dioses, ¿no? Pero no son dioses porque están abusando de las personas o parasitando a las personas o porque tienen un gran poder material, ¿sí?
o político o el poder que quieran expresar, sino porque logran ese estado de armonía con la conciencia de unidad. Y realmente ese estado es el que deberíamos glorificar, ¿sí? Nosotros glorificamos el odio muchas veces, observen, el resentimiento, los celos, la desconfianza, el miedo. Le tenemos un amor al miedo porque incluso lo difundimos, le metemos más miedo a la gente, ¿no? Es algo notable eso, notable. En fin, más o menos por ahí. ¿Qué más? Cristina Gálvez, ¿y cómo generar unidad y conciencia? Bueno, no hay manera de desarrollar la conciencia inconscientemente. Para desarrollar la conciencia se necesita energía. El problema a veces de los seres humanos es que no aprovechamos toda la energía vital que hay en nuestro cuerpo. En realidad, a veces no nos damos cuenta, pero en los lugares, en las grandes ciudades, se nos apaga mucho la energía vital. Tenemos energía para trabajar, energía para muchas cosas, pero no tenemos energía para desarrollar la conciencia, no tenemos entusiasmo por la vida. Para desarrollar la conciencia, bueno, se necesita hacer un esfuerzo. Y es una sociedad donde hemos practicado la posibilidad de estar cada vez más cómodos. Mientras más cómodos, pensamos que vamos a estar mejor. Y desarrollar la conciencia es incómodo, bastante incómodo. Y en una sociedad que quiere estar cómoda, que tiene en su zona de confort, difícilmente desarrolle la conciencia. No es popular el desarrollo de la conciencia aún en el mundo. Realmente aún no lo es. Ahí vamos los seres humanos en un aprendizaje. Por eso que reine el Acuarios. ¿Por qué? Porque llevamos ya más de 2000 años, mucho más, dormidos, anestesiados, ¿sí? Demasiados momentos de sufrimiento, demasiado. Gente muy particular se salía del común de la gente y creaba música, pinturas, ¿sí? Arte, crecimiento, evolución, pero poquita gente. Es el tiempo de que ahora todos los seres humanos empecemos a despertar, pero sí requiere un esfuerzo. ¿Qué es la conciencia? Conciencia, conscientemente, y además con la ciencia. La ciencia necesita de la experiencia, de experimentar, de lo empírico. Así que para desarrollar la conciencia, a ver, ¿cómo se mueven las leyes? ¿Cómo plantamos una plantita? Bueno, una planta, una semilla, ¿no? ¿En qué momento la plantamos? Tenemos que tomar conciencia e investigar cómo se mueve la naturaleza, en qué influye la luna, en qué época plantar, depende de la semilla que sea. ¿Cuándo va a crecer? En cualquier momento no crece. Pero eso pensamos, lo digo, para una plantita. Pero entonces tomas conciencia, vas aprendiendo y ya sabes cómo mover el mundo ese de las plantas. ¿Y nuestro mundo? ¿Y lo que somos nosotros como personas? ¿Cómo lo mueves? El desarrollo de la conciencia te lleva a armonizar con la ley de evolución. Todo evoluciona en el universo, todo evoluciona y se transforma. Así que cualquier ser humano que empiece a desarrollar la conciencia va a comenzar a ser más feliz y poco a poco va a ir integrándose a eso que llamamos inteligencia superior de manera científica, a la conciencia de unidad, que antes hemos llamado por mucho tiempo Dios. Inclusive en cierto momento la gente se peleaba cuál era el mejor Dios, si el Dios que tenía uno o el otro, y por eso declaramos a mucha gente infiel y había que quemarla en la hoguera porque llamaba de manera diferente a Dios. Resulta ser que era el mismo Dios y andábamos peleándonos por eso. Bueno, todavía hay gente que se pelea por eso, pero poco a poco hemos tomado conciencia de que en todas partes hay una inteligencia. Es un mundo lleno de inteligencia, de leyes, y hay una inteligencia superior que es el manantial de todas esas inteligencias. Pero tomar conciencia de eso es ponerse a estudiar, ponerse a pensar, ponerse a meditar, ponerse a hacer yoga, arte marcial, cualquier tipo de arte, pintura, música,
Cualquier tipo de arte nos lleva a desarrollar la conciencia, pero hay que observarse. La mejor manera de tomar conciencia es la observación de sí mismo. Eso es muy antiguo y de verdad que es muy, muy importante. Por eso se promueve tanto la meditación. Sí, ¿qué más? Pero entonces, si se evolucionó desde el mineral al vegetal, al animal, desde el animal al humano, entonces hay una inteligencia que obliga a evolucionar. Entonces, aún a esas personas que no quieren evolucionar van a tener que evolucionar, ¿o no? Sí, se evoluciona también colectivamente. Naces hoy en día y quieres vivir como en la prehistoria. No puedes, ¿no? Porque ya estás en otra época. Sí, evolucionamos como especie. Eso es muy importante. Ahí sí que me gustó mucho lo que demostró en cierto momento Rupert Sheldrake con su manera de expresar la evolución de las especies, la morfogénesis, ¿no? Entonces, sí, evolucionamos colectivamente, pero el ser humano no solo tiene la oportunidad de evolucionar como grupo, como especie, como manada, por decirlo, sino que también podemos evolucionar individualmente. Un ser humano puede elegir evolucionar más o menos, más lento, su propio ritmo, puede elegir cómo quiere vivir. De verdad que puede hacerlo. Lo que pasa es que para hacerlo tiene que despertar un poco y darse cuenta que puede elegir cómo vivir. Lamentablemente mucha gente de repente sin darse cuenta se va limitando, pero todos podemos elegir cómo vivir, ¿eh? Todos. Hay que ver la manera, pero para eso de repente se necesita traer una necesidad. Entonces, como decir, partículas del cosmos en muchos seres humanos todavía no les interesa experimentar la evolución, pero es una ley, así que lo mismo evolucionas, nada más que con el ritmo de la naturaleza. Todo evoluciona, ¿eh? No hay nada que se escape de eso. Nada, nada, nada. Es algo muy interesante. Y también todo se termina destruyendo. ¿Sí? Porque dentro del orden y la evolución, luego hay una destrucción, una transformación y sigue la evolución. Es algo interesante la naturaleza. Observen, muy interesante. Si comparamos cómo vivíamos antes y comparamos cómo vivimos ahora, sé que tenemos que arreglar muchas cosas, que estamos contaminando, que todavía no dejamos de hacer guerras, que todavía vivimos más o menos, yo soy el macho alfa o la hembra alfa, todavía, sí, pero antes éramos peores, realmente. Vean las épocas, las cosas que se vivían. ¿Sí? Ahora de repente te crucifican, pero te crucifican con un chisme. Pero antes, el chisme de alguien que decía que estaba mal en algo, ibas a pagar, te crucificaban. Bueno, en una época, hace 400, 500 años, ¿cuánto estuvo en Occidente la Inquisición? ¿Te quemaban? Te quemaban, claro. No había que pensar, inclusive. Observen, El nombre de la rosa fue una película que marcó una época diferente. El nombre de la rosa realmente marcó una época diferente, porque mostró cómo el ser humano que quiere el poder, no importa dónde esté, no critiquemos a ninguna religión ni a ninguna política de ningún gobierno, pero el ser humano que quiere el poder trata de que los demás no piensen. Y entonces había que evitar, y entonces había que quemar todo el libro que tuviera conocimiento. Si la gente despierta, ¿cómo la controlas, no?
Es mejor que se quede chiquitito y tú lo puedes dominar, chiquitito de mente, ¿no? Digo chiquitito porque vi a Daruma que está ahí. Daruma está dibujando y está escribiendo feliz. Sí. Bueno, ¿qué más? Jorge Rojas dice, querido maestro, en diciembre del 2019 estuvimos en Raíces con usted en cámara. Este fin de semana estaremos en Raíces. ¿Nos puede mandar su bendición para asistir en forma presencial? Sí, claro. Claro, asistan en forma presencial, ya casi todos los ARRAM, en todos prácticamente está habiendo trabajos de cámara y en algunos nunca se dejó de hacer trabajos de cámara. Muy importante. Y aparte ya prácticamente en varios lugares del mundo no hay ningún problema. Aquí estaremos en Navidad y también habrá otro gurú, el gurú Guillermo, y estamos convenciendo que venga el gurú Lucy, y ahí estamos en ese proceso para que compartamos una Navidad. Así, del 18 al 25, compartamos un momento especial. Inclusive está el aniversario de la Cámara de Getul, el 22. Bueno, hay muchas circunstancias muy hermosas realmente para la Navidad. Así que este ARRAN tendrá abiertas completamente sus puertas para las personas que quieran vivir una experiencia donde todos los días tendremos talleres, ¿no? Todos los días. ¿Qué más? Eusebio Cruz Lucas dice, ¿qué entenderíamos como inferior y como superior? ¿Interior? Inferior y como superior. Bueno, siempre que hablamos de inferior es como hablar de algo que es más bajo, más chico o que tiene menos posibilidades, pero por ejemplo en el reino mineral podemos hablar que es el reino básico, ¿no? Y es inferior al reino vegetal, inferior es el reino mineral y vegetal al reino, ¿sí?, que estamos hablando, el reino animal, inferior es el reino animal al reino humano, pero inferior en el sentido de evolución, de crecimiento, de capacidad de conciencia. Entonces hay niveles de conciencia. Entonces si hablamos de seres humanos, que es un poquito molesto eso, Gurdjieff, por ejemplo, enseñaba de una manera cruda, directa, ¿no? Él hablaba que los seres humanos éramos mecánicos, de hecho lo somos, y hacemos muchas actividades completamente rutinarias, sin conciencia, nos lleva la corriente, nos lleva la vida, estamos completamente alienados. Pero eso lo decía Gurdjieff, no es que comparta su pensamiento, pero observen la realidad. Y entonces él hablaba de posibilidades de niveles de conciencia y niveles de ser. Un nivel de conciencia inferior es el hombre, así se refería al hombre como la especie, como el ser humano, ¿no? Entonces el ser humano que solo está en la materia, en el poder, en lo instintivo, es un hombre inferior, un ser humano inferior. Cuando el ser humano avanza un poquito y ya está también en el mundo de los sentimientos, la energía, las emociones, es un ser humano número 2, un poquito más sutil, ya evolucionó un poco. Y después está el ser humano número 3, el intelecto, el ser humano que ya usa mucho su razón, su intelecto. Pero esos 3 seres humanos, esos 3 niveles, el 1, el 2 y el 3, son niveles inferiores de conciencia. Son los niveles que nos movemos a nivel de la sociedad. Porque luego sigue una cuarta posibilidad, el ser humano que empieza a manejar, ¿sí?, su intuición, su mente superior. Pero para llegar aquí, cualquiera de estos seres humanos tiene que hacer un esfuerzo. En una sociedad que el esfuerzo es lo que menos queremos hacer, no puedes desarrollar la conciencia. No se puede desarrollar inconscientemente y no se puede desarrollar sin voluntad y sin esfuerzo. Entonces, en el hombre número 4 hay pocos seres humanos aún. Hemos avanzado mucho. Cada vez hay más. Y por eso le llamamos el cuarto camino. El camino del estado de conciencia superior. El cuarto camino. ¿Sí? El hombre, el ser humano,
que ya desarrollaba todo su potencial físico, emocional, mental, y lo transformaba en una síntesis, la mente intuitiva. Y de ahí salía la quinta posibilidad, un reino, el reino número 1, 2, 3, 4. Son reinos que tienen que ver con lo humano, y está la quinta posibilidad, el quinto reino. Ese es el nivel que debemos buscar los seres humanos. Irnos a ser como dioses, el nivel de ser. Este es el quinto reino, la quinta posibilidad. Eso está expresado en muchas grandes civilizaciones. Aquí en esta cruz, que no es para adorar, es una cruz que nos muestra un camino, está expresado el reino mineral, vegetal, animal y el reino humano, ¿sí? Y acá y aquí está expresado el quinto reino, la quinta posibilidad. Bueno, en algunos lugares de México van a encontrar 4 soles y el quinto sol, y así en varias civilizaciones. ¿Por qué? Porque vamos hacia esa posibilidad. Así que lo inferior y superior no es que alguien sea menos valioso o más valioso, simplemente son diferentes etapas. Es como decir, aquí vemos en qué etapa está Daruma, 3 años. ¿Es inferior? No, está chiquito, está creciendo, pero sí digamos que va a entrar. ¿Se acuerdan que uno cuando se entraba en las escuelas hace muchos años, era primer inferior? Así era antes. ¿Sí? Y luego seguía el otro grado, era superior, primero superior. No, eso, después del kinder seguía el primer inferior. Pero por decir, ahí empieza, pero son etapas de crecimiento, ¿no? Entonces, ya está más crecida Sagrario, y ya digamos que está bastante más crecido Gerardo, ¿no? Pero, ¿en qué? Bueno, han pasado años de vida, ¿sí? Años de vida. Entonces ahí vamos todos en diferentes momentos. Pero el ser humano puede elegir si quiere vivir en un reino inferior o superior. Eso lo puede elegir, o en un reino intermedio. Eso es lo interesante del ser humano. Pero sí, Gurdjieff hablaba muy claramente de esas cosas de una manera extraordinaria. Entonces, todo ser humano que no comience un trabajo de observación de sí mismo es un ser humano que vive inconsciente. Si lo quieren decir de otra manera, sin ofender, vamos a los grandes psicólogos. Entonces, si vamos a Jung, por ejemplo, nos dice claramente lo que es un ser humano manejado por el inconsciente. Es un ser humano que está en un nivel inferior. Y un ser humano que se maneja conscientemente está en un nivel superior. Pero de etapa, porque todos alguna vez alcanzaremos una conciencia superior. Ahí vamos, ¿sí? Así que miren qué lindo, puedo decir, bueno, a ver qué tipo de ser humano soy. Sería hermoso asimilar y decirse, yo estoy en el nivel 1, punto. A ver cómo lo disfruto, pero quiero estar en un nivel superior. Bueno, armonizo con la ley de evolución y me pongo a ver cómo me supero a mí mismo. Pero no se puede evolucionar inconscientemente. Así que ahí hay que empezar un trabajo. Generalmente, como requiere un esfuerzo, muchos seres humanos, sin darse cuenta, eligen vivir una vida, digamos, un poco apagada. ¿Sí? No deciden por sí mismos. ¿Qué más? Inés López, ¿qué es un trabajo de cámara? Bien, un trabajo de cámara, hay 3 cámaras en este linaje del Aquarius, la orden del Aquarius, 3 cámaras. Pero eso también es muy antiguo, no es nuevo. Un ser humano cuando se prepara, cualquier ser humano puede ingresar en cámara. De verdad, todo ser humano. Pero tiene un tiempo de preparación. Y se prepara en escuelas de yamines, Mediogeníanis, Genianis, Getul. Se va preparando en cualquier lugar del mundo, se puede preparar. Y en cierto momento puede llegar a tener, ¿sí?, la posibilidad de ingresar en cámara cuando está listo. Y los trabajos de cámara son trabajos internos que no se comentan mucho, pero
pueden ver en actividades a veces cuando hay graduaciones, cuando hay varias actividades interesantes. Por ejemplo, en este arranque hay 3 cámaras, van a ver dalmáticas, ¿no?, que similares a esta, van a ver una serie de cosas que es la ropa que usan dentro de cámara. Así la vemos de afuera, ¿no? No digo que sea esa la ropa, pero así lo vemos cuando salen. Y el trabajo de cámara es un trabajo hacia el ser. Es un trabajo que no tiene ningún tipo de prejuicios, es un trabajo interno donde un ser humano va a buscarse a sí mismo por completo. Y es realmente un trabajo extraordinario. Cuando un ser humano pasa por la primera cámara y él es un discípulo, y si es un discípulo, su maestro, cuando ve que está listo, que ya elaboró en su mente todo lo que necesita elaborar en la primera cámara, lo lleva a la segunda cámara. Cuando elabora todo en la segunda cámara, y ahí sí, a lo mejor pueden leer un poquito El caballero de la armadura oxidada. Es una insinuación, no es exactamente la cámara, pero es una insinuación, un aprendizaje. Entonces, cuando está listo, ya que pasa por la segunda cámara, que puede llevar todos los años que el discípulo quiera, puede estar toda la vida en la primera cámara y no hay ningún problema con eso, porque puede seguir desarrollando la conciencia, pero a nivel externo todavía a lo mejor tiene que revisar cosas. Bueno, cuando pasa por la primera, la segunda y llega a la tercera, cuando ya realiza la experiencia de la tercera cámara, se lo invita a la gran cámara que es el mundo, pero ya tiene ojos para ver y oídos para oír. Y le puedo asegurar que eso es muy interesante. Yo diría que maravilloso. ¿Qué son las cámaras? Bueno, son lugares donde se trabaja a favor de los seres humanos. Se sirve a la humanidad, imparcialmente, a todos. Esos son los trabajos de cámara. ¿Qué más? Gus dice: saludos al Gurú Constancio y todo su equipo, gracias por compartir. Las plantas llamadas sagradas abren la conciencia, como lo dicen quien nos rece, ayahuasca, marihuana, sapo, etc. La experiencia que se vive es de algunos flashes que se pueden tomar como el desarrollo de la conciencia. Pero debo decirles que la conciencia no se desarrolla inconscientemente. Así que aunque tengas un momento de éxtasis debido a algún tipo de planta sagrada, realmente no desarrollas la conciencia. Lo que sí, sabes que hay otras posibilidades para la mente. Pero cuando son provocadas químicamente, no es un fármaco, no es el éxtasis, no es meta, no es heroína. La planta sagrada tiene menos, ¿sí? Pero si hablamos solamente del peyote, tiene los mismos componentes químicos que el LSD, el ácido lisérgico. ¿Cómo le habrán llamado aquí? LSD. Sí, los mismos componentes químicos. Así que en realidad hay que tener cuidado con eso. Yo no le niego a nadie que quiera vivir la experiencia que quiera vivir, pero no se las recomiendo. Yo nunca me drogué, nunca. Y todos mis amigos, la gente que probó y probó muchas cosas, no han logrado sostener bien su vida. El resultado no ha sido bueno. Todos, ninguno. Entonces de repente debo decirles que no se las puedo recomendar, pero hagan lo que gusten. Yo no tengo prejuicio con esas cosas. Vivan la experiencia que quieran vivir, pero no. Y además de eso, vean el costo. Todo momento en que tú tengas un momento de éxtasis, te lleva a un momento de depresión, porque eso se llama pendulazo, ¿no? No hay ninguna opción en ese sentido. Y además crea adicciones. Sí. Así que
Todas esas experiencias se pueden vivir sin necesidad de químicos ni de plantas sagradas. Todas se pueden vivir, se los puedo asegurar, ningún problema, porque puedes activar tu mente de manera natural, entonces tú eliges cómo. Entonces todo tipo de planta sagrada, de droga, te hace pagar un precio tan grande que en realidad tiene demasiada entropía, te autodestruyes. No conviene, no conviene. Pero respeto eso. Sí, es que se me están cruzando en la mente muchos amigos que tenían una búsqueda y fueron por ese lado. Y no. Inclusive, fíjense, 5 años después tienes secuelas en el cerebro, el ácido. 5 años después. Imaginen lo que estamos haciendo, nos estamos intoxicando. Así que sí, no son convenientes. Pero todo eso es un mundo donde se mueve también dinero, ¿no? Y donde a la gente que tiene necesidad, bueno, le están diciendo por dónde ir. No necesitan ese tipo de cosas. Lo respeto, pero no he visto un buen resultado en nadie. De verdad, en nadie, sí. Jorge Rojas dice, querido maestro, ¿puede presentar de nuevo a Dharma? Hace tiempo que no lo vemos, si es tan amable. Bueno, apúntalo a Dharma ahí. ¿Algo más? ¿Qué querías decir, Gerardo? Yo, maestro. Sí. Pero de todas formas, aunque sea efímero, esos aspectos sagrados de la naturaleza sirven como para darle a la gente referencia de que hay otros mundos. Sí. Entonces, bueno, quien no tiene la suficiente fuerza de voluntad puede utilizar eso, pero una vez que tiene eso, puede buscar un maestro que lo lleve a la conciencia de totalidad, ¿no? Sí. Sí, cuando no te has... Está saludando Daruma. Sí, yo diría que a lo mejor la gente que ha hecho una experiencia así como para conocer, sí le ha servido. La gente que se ha quedado en la adicción se autodestruyó. ¿Tienes razón? Y aparte conozco gente que ha probado un poco ciertas plantas sagradas y luego dijo, no, por aquí no es, pero voy a intentar vivir experiencias así de manera natural, ¿no? Sí, tienes razón. Se puede salir de lo que sea, ¿no? Uno puede desintoxicarse, pero los que han permanecido así, más dependientes de todo eso, miren, en realidad, se entiende. Si no puedes vivir una experiencia mística, una experiencia de éxtasis, una experiencia de unión con la naturaleza, sin necesidad de químicos, bueno, dice, por lo menos la vivo con químicos o con plantas sagradas. Pero resulta que la conciencia no la retienes. No puedes vivir esa experiencia de manera real. Es como una... Quedan en la memoria. Sí. Entonces, todo tiene memoria. Sí. Quedan en la memoria. Pero también quedas sin poder controlar parte de tu mente. Hay ciertas cosas que te digo no son constructivas. No tengo prejuicios, que la gente viva la experiencia que quiera vivir. Yo no lo he visto saludable en ninguna de las personas que conocí en mi vida. Ninguna. Incluso me doy cuenta cuando alguien viene tocado, ¿no? Mentalmente tocado. Claro, no le ando diciendo a las personas, ya te destruiste medio cerebro, te queda feo, ¿no? Es el gurú de Ashram, es un grosero, me dijo que tengo medio cerebro. No le digo nada le digo, al contrario, trato de que la persona de repente se reconstruya, sí, pero sabes que hemos tenido gente que ha venido acá, no coordina,
Parece normal, pero no es normal. Si con una neurona puedes parecer normal, ¿qué exige la sociedad? No exige mucho para parecer normal. Solo tienes que hacer lo que hacen todos. Pero eso no es desarrollo de conciencia, ¿no? Pero volviendo a ese tema, lo respeto. Y hay mucha gente que sí ha utilizado, sí, pero yo diría que con eso hay que tener mucho cuidado y no es necesario. Miren, ¿cómo les puedo expresar? A ver, ¿cómo les puedo expresar? ¿Qué hicimos el domingo? A ver, fuimos al mar, ¿no? El grupito de Larra, ¿no? Algunos, sí. Bueno, ya tiene Carmelita ya no va a poder ir por 6 meses, por lo menos ya fue 3 veces, ¿no? Solo la paga por encontrar su celular. Bueno. No, si supiera la gente lo que pasó ayer, mirá. Volviendo a esto, y entonces de repente, ¿cómo disfrutas del mar? ¿Cómo disfrutas del agua alrededor de tu cuerpo? De flotar, de dejarte llevar por las olas, del atardecer que vimos. ¿Cómo lo disfrutas? ¿Cómo disfrutas del paisaje? ¿Sí? Para disfrutar de todo eso necesitas hacerte sensible, necesitas conectar tus neurotransmisores, todas tus neuronas, y eso no lo haces con químicos. El químico te provoca la sensación, pero no la puedes retener, no la puedes tener en cualquier momento. Te lo puedo asegurar, solo dices, bueno, viví una experiencia transpersonal con la droga. Transpersonal es una experiencia imaginaria, es una experiencia provocada por efectos de los químicos, pero no es una conexión neuronal real. Al contrario, la mayor parte, o sea, demasiado alcohol, todo tipo de droga, destruyen neuronas. Esa es la realidad. Destruyen, no fabrican. Así que tú vives una experiencia, un flash, ¡pam!, y quemaste una parte del cerebro. O sea que cada vez te quitas más posibilidades, cada vez más. Observen la cantidad de gente colgada que hay. Es demasiada, demasiada. Imagínate, hay gente, yo he visto en la Ciudad de México, en los semáforos, hay muchachos, niños, así, aspirando. ¿Se acuerdan la época que había, como que se vendía un pegamento? Sí, Resistol 5000. Bueno. Me dijo un amigo. Te dijo un amigo. No sabías nada de eso. Te quema neuronas realmente. Entonces, bueno, hagan lo que quieran. Si total para vivir con una neurona basta, no hay ningún problema. Pero si quieres una expansión de tu mente, necesitas todas las neuronas, no menos. Así que puedes provocar eso con las posturas, puedes provocar eso con un pranayama, puedes provocar eso con la música, puedes provocar eso con muchas cosas, incluso empezando a encontrar respuesta, puedes provocar eso con el conocimiento, momentos de éxtasis extraordinario, no quemaste neurona y todo empieza cada vez a conectarse más. Y puedes manejar tus estados de ánimo, puedes manejar tus pensamientos. No son convenientes. Pero yo los respeto y respeto a las personas que buscan por ese lado porque también es una búsqueda. Yo no he visto buen resultado. Disculpen, ¿no? Lo entiendo. No es por prejuicios, a mí no me molesta. Todos mis amigos probaban todo tipo de cosas, todos. Pero algunos están en la orden, ¿no? Sí, solo 2. Entonces no fue tan drástico eso. ¿Les ayudó? ¿O usted les ayudó? Les ayudó que probar un poco, nada demasiado pesado, y entonces se pudieron reconstruir. El resto... Pero estamos hablando de mucha gente, ¿no? En fin.
dice Norma Sánchez, buenos días maestro. Sé que en Perú les dan a los niños ayahuasca desde pequeños. Aquí se está popularizando mucho. Sí, yo lo entiendo. Lo entiendo. Vean los resultados, por favor. No se dejen llevar por historias fantásticas. Vean los resultados. Vean los frutos. No se dejen llevar por las modas. Hagan lo que gusten. Vean los frutos. De todas maneras, entre vivir una experiencia y no vivir nada, pero si quieren controlar su vida, no se va a controlar de esa manera. Por el contrario. Ni siquiera puedes controlar tu vida con la droga llamada nicotina. No puedes controlar. ¿Cómo la controlas? Si tienes necesidad de fumar, no puedes estar sin fumar. Eso es controlar tu vida. Es una droga la nicotina. Es una droga. Hay gente que no puede estar sin tomar alcohol. Hay gente que no puede estar sin comer. Siempre tiene que estar comiendo de alguna manera. Observen lo que es la vida. Es muy simple. No, yo no he visto buenos resultados. Que se ponen de moda, claro, en una sociedad donde todo el mundo anda deprimido, le están dando soluciones que lo van a aturdir más, soluciones que le van a crear adicción, así que encima le van a vender diferentes productos. No se hagan el cuento con las plantas sagradas, por favor. ¿De dónde se creen que sale la cocaína? De una planta sagrada, la hoja de coca. ¿De dónde sale la marihuana? Por Dios, qué linda que es la plantita, cannabis. Es bonita la planta, no es fea, no es fea. Es bonita, tiene como cierta onda. Yo tenía una, no era mi novia, ¿no? Porque es una época donde uno vivía libre, ¿no? Entonces, ella incluso una vez me propuso vivamos juntos. Y dije, pero, le digo, Marga, tú quieres vivir en pareja, una mujer libre, vivía experiencias, todas las que quería. Bueno, era más grande que yo, era muy vieja, tenía 7 años más que yo. Yo tenía 20, ¿no? Y entonces me dice, no, lo que pasa es que podemos tener una granja, qué sé yo, tú que compramos así, entonces vivimos. Yo digo, ¿una granja? ¿Quiere retirarse a la naturaleza? No, era para estar en un lugar apartado y tener sus plantitas, ¿no? Entonces yo se las cultivaba y ella las usaba. No, estaba bien, ¿no? Estaba bien. Para ella era un buen negocio, ¿no? Para remedio, ¿no? Sí. Pero observen todo lo que sucede, de qué se sacan las cosas, ¿no? En fin, de todas maneras, entiendo. Inclusive, no sé por qué todavía no sacaron una pastilla que diga desarrollo de la conciencia, ¿no? O sea, cómprala y con esto ya... No necesitas entrar en yamines con esto, ni siquiera recorrer ningún camino, ni estudiar ni nada. Con esto, ¿sí? Pácate. Ya eres consciente de todo, ¿no? Como quieran, dale, hagan lo que gusten, Aida Benítez, gracias por tus sabias orientaciones, les deseo un excelente día. La Reza, buenos días a todos. Gracias maestro. Si se debe respetar a todas las personas que experimentan con esas adicciones, así como el otro día comentaba un maestro que hay otros satarjats que están tomando marihuana. Muchas gracias a todos. Sí. No, yo creo que ya ha llegado a Sadhguru, un par de ellos, ¿no? Sí, muy bien. La verdad. Vean los frutos, por favor, vean los frutos. Es algo muy interesante. Me acuerdo muy bien en Woodstock. Vean ese documental, es una recomendación. 4 horas dura. ¿Lo vieron? Y si no lo han visto, ¿cómo han vivido? ¿No han vivido? Miren, son 3 días de rock and roll. Sexo, droga y rock and roll. No está tan mal, ¿no? Pero bueno. Pero esos 3 días había un personaje, en realidad no uno, varios, que estaba ahí
¿sí? Y les decía a la gente, no se droguen, vamos a hacer yoga y bebamos la misma experiencia sin droga. Y se ponía a dar yoga. En el documental está. Hubo de todo, ¿no? ¿Eh? Hubo de todo ahí. Sí, de verdad, de verdad, de verdad. Es algo interesante, interesante. No, yo he visto cada cosa, me ha tocado verlo, ¿saben? Gente que me ha discutido ese tema en campamentos, así había un lugar que íbamos todos, porque huíamos de la dictadura y de la ciudad, pero íbamos a lugares donde no hay policía, no hay teléfono, no hay luz, no hay agua, no hay casa, nada, ¿no? Y entonces la gente iba ahí para estar libre, ¿no? Entonces había intelectuales, y bueno, y también están los que se drogan mucho, los que no se drogan, incluso jugábamos partidos de fútbol, los que se drogaban y los que no se drogaban. De verdad jugábamos al fútbol en la playa, de noche, con la luna llena, ¿no? Porque, bueno, había, mucha gente iba a las sierras, ¿no? Así. El problema es que no había manera de que no te patearan, ¿no? Sí, porque estaban a veces tan mal que no podían evitar, le erraban al fútbol y te pegaban a ti, ¿viste? Sí, sí. Pero he sacado gente del agua que van caminando así, ¿no? Porque se ahogaba. Pero está tan perdido, gente hablando con una planta, ¿no? Está helando, está sin ropa. Sí, sin ropa, hace 7 grados bajo cero, se mueren. Entonces tenés que agarrar, traerlo, ponerle una manta, ponerlo al lado del fuego. No, no me vengan a decir que eso es control, por Dios. He visto de todo he visto, y ninguno que conozca tiene una buena vida. Ninguno de esa gente. Claro que si sales de ahí y te controlas, esa gente es muy valiosa, ¿eh? Uy, esa gente que sale de ahí, digamos, ya conoce todo eso, ¿no? Y la gente que conozco, que salió de ahí, yo le tengo mucha confianza, ¿saben? Le tengo mucha confianza. Y gente que está está en la orden y está haciendo un trabajo, que ha estado en momentos horribles así, que salió, alcanzó a rescatar su cerebro, ¿no? Es gente extraordinaria, extraordinaria, porque ya conoce el infierno y también conoce el enorme placer que te puede dar, ¿sí?, ciertas cosas, ciertas sustancias, ¿no? En fin, sí. Me pregunta el nombre del documental, maestro. Gustock, sí. Inclusive es algo cultural. En México, por ejemplo, yo lo vi una vez en la Ciudad de México, en la sala de cultura, el cine cultural, porque muestran una época y muy interesante. ¿Cómo se llama su charla del día de hoy? Oh, es cierto que tenemos una charla. No sé, es sobre el ego, ¿sí? Pero esta mañana Mirtala le puso un título que me gustó. Dice, las trampas del ego. Eso es una trampa del ego. El ego está disfrutando y caes en la trampa. Y no puedes controlar tu vida, sino que la droga te controla a ti. Esa es la realidad. El cigarrillo te controla a ti, el alcohol te controla a ti, muchas adicciones te controlan. No controlas tu propia vida. Y la verdad que si no controlas tu propia vida, vives inconscientemente. Así de simple es. Pero sí puedo decirte, Gerardo, que en la gente que más confío a veces tiene que ver con gente que ha salido de eso, de ese ambiente. Y conoce el éxtasis. Y conoce, es que hay drogas muy pesadas. Ahora, ¿saben lo difícil que es volver a disfrutar de las cosas naturales de la vida cuando te acostumbras a disfrutarlas con químicos así? Dificilísimo.
Es por eso que no es fácil salir de ciertas adicciones. ¿Por qué se creen que todavía son ilegales? Porque así la gente las consume más, ¿no? Sí, si fueran legales, se consumiría menos. En fin, ¿qué más? Le preguntan cómo se llama el lugar que iban a las sierras que conectaban para hacer la iglesia. Ah, bueno, el primer lugar estaba después de Cuesta Blanca, entonces era el algarrobo. Había un algarrobo que amaba, y bueno, y después esta gente desubicada prendía fuego y le quemó, tenía más de 100 años, entonces estaba el algarrobo, entonces el río en una curva, hacía curva el río y formaba una playa enorme, así que era podía jugar al fútbol en esa playa y muchos arroyos. De ahí seguía, después estaba la Casa de Piedra, que era una casa muy vieja que tenía, no se sabe, estaba ahí una casita pequeña, ¿sí? Y en ese lugar ya era de la gente que se drogaba más, ya muy pesado, ¿no? Y después seguía la Laguna Negra, es sobre el río San Antonio, el río Ichocruz, en ese lugar, que vienen las sierras de Córdoba, ¿no? Todo el río eso nace en el Cerro Bayo, nace más arriba en la Pampa de Achala. Es hermoso ese lugar. Realmente, bueno, supongo que ahora estará ya destruyeron. Me dijeron que habían destruido el algarrobo ese viejo. Uy, sí, los campamentos, ¿no? Pero ahí no hay luz, no hay agua, no hay nada, ¿no? El agua que tomas es del río, ¿no? Y no hay supermercado, no hay señal de celular. Bueno, ahora ya no sé a dónde no hay señal de celular, pero de todas maneras es otra época. Bueno, tampoco había celulares en otra época, así que mal. Ya, muy bien. Les agradezco mucho. Los invito hoy. Vamos a conversar un poco, si quieren, sobre la imagen, el prestigio, todo este asunto del ego, las sombras y las luces del ego. Muchas gracias. Que tengan un día maravilloso. Pax.